iniciar grabación. Listo. Claro, Danielito. Dale. Dale, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias porque podemos confiar plenamente a ti en nuestra vida, Señor. Queremos en esta hora echar, Señor, nuestras vidas, ponerlas a tus pies. Nos doblegamos a tus pies, Señor, que nuestras almas puedan ser tomadas por tu presencia, Señor. Amén, Señor. Tú dijiste que Sométenos fluirían así nuestro ríos de espíritu. agua viva, Señor. Todo aquel que crea en ti, Señor, fluirían desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, Señor. Yo te pido que seas tú moviéndote, Señor, moviéndote Que con esas tu aguas presencia, Señor. Te purifiquen. necesitamos a ti. Y al Que leer esas cada aguas libro despejen de todo. tu palabra, Señor, en este caso Apocalipsis, que seas tú fluyendo como un río de agua viva, porque el Así trono es. tuyo, Señor, Fluye, está en lo alto, Dios. pero también estás entronizado en nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor. Sí, Es el lugar Señor. de tu presencia y tú dices en tu palabra que hay libertad para entrar al lugar santísimo, que es un trono de gracia, Señor. Amén, Señor. Que podamos verte a ti en esta nueva era de la gracia, Señor, de tu Señor, Espíritu hay Santo. libertad, Y te Señor. muevas Danos con el poder. Yo te pido declarado. que en cada lugar Danos donde un están mis claro hoy, hermanos, Señor. mis hermanas allí sentados, Danos esa comisión. Señor, que tú seas manifestándote, Señor. Yo te pido tu Podemos entrar revelación ahora. espiritual. Podemos Espíritu entrar. Santo, por eso tú decías a cada una de las Tú la iglesias allí en escribiste. Asia Menor, Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Podemos iglesias. Por eso entrar. abre nuestros oídos espirituales, Señor. Límpianos de toda ceguera, Señor. Tú le decías a la iglesia en la Odisea, Señor, y nos hablas a nosotros, Señor, que unjamos nuestros ojos con colirio para ver. Necesitamos visión espiritual. Yo te pido visión espiritual para mi vida, Señor. Que sea tu colirio sobre cada uno, Señor. Que sea el oro refinado en fuego, Señor, porque tú pagaste un precio. Y ahora tú nos invitas, Señor, también a pagar un precio para disfrutar más de ti, porque tú quieres que disfrutemos de esa preciosura que eres tú. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso en el capítulo 1 tú te revelas como Cristo glorificado, como ese poderoso, con ojos con llamas de fuego, Señor Jesús, con los pies como bronce bruñido, con un cinto de oro en tus lomos, Te Señor, adoramos. con Te tu diestra, adoramos. Te Señor, vemos. allí Te de vemos poder, a con las ti. Te 7 vemos a estrellas ti. en tu diestra y andando en medio de los 7 candeleros de Te oro. Tú eres vemos un a ti. Dios vivo y real y tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Por eso, Señor, te invitamos, Te Señor. vemos a Te ti. Te invitamos a que tú vemos a ti. llenes nuestra vida, Señor. Tú eres el dueño de todo, pero aún así tú eres un caballero, tú eres un padre amoroso y quieres que te digamos, Señor, llena nuestra vida. Ven. Somos tu casa, somos tu habitación, Señor. Entronízate más en Ven. nuestro ser, en nuestro espíritu, en toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro Cada corazón. espacio. Lo rendimos a Ahora, ti, Señor. Señor. Te pedimos perdón por Queremos cualquier verte. área de nuestra vida que aún no hayamos entregado y Así la es. rendimos a ti, Señor, porque tú fuiste inmolado, Señor, y con tu sangre, Señor, nos compraste eternamente, nos has lavado nuestros pecados, nos has limpiado y tenemos libertad para hallar gracia para el oportuno Habitar en socorro. tu Te pedimos gracia en presencia. esta noche. Yo Queremos te pido, ver. Señor, Queremos que te ver. muevas con libertad, Señor, que te muevas con libertad, Señor. Ven. Fortalece la vida de Meredith, Señor. Ella necesita ser fortalecida en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Señor. Tú me muestras que necesita ser fortalecida. Fortalécela en su hombre interior, Señor. Dale más Ven. claridad, más revelación en su mente, en su corazón, esa limpieza que viene de ti. Gracias porque tu sangre nos hace limpios. Amén. Tú dices que si nuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serían emblanquecidos. Tú eres suficiente, Señor, y tú haces una obra de purificación perfecta y es Amén. por gracia. Es un regalo, Señor Jesús, que podamos estar dispuestos, Señor, a abrir nuestros corazones a ti para que nos limpies profundamente. Gracias porque tú eres Dios lleno de gracia, de amor y de verdad. Fortalece la vida de cada uno, Señor. Bendícenos, En Señor. esta hora, fortalécenos, echamos nuestras cargas delante de ti, cualquier tipo de carga, porque tú eres el Dios del universo, Señor, y Ah, que Señor. sustentaste Entramos con a tu tu muerte, presencia. con tu resurrección, con tu ascensión, Entramos, con Señor. tu glorificación, Entramos, y Señor. has enviado tu Espíritu Santo para Tú darnos vida dijiste que abundante, podíamos, Señor. lo Por hacemos, eso Señor. todo lo que pueda estorbar, Señor, tu presencia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Amén. lo echamos Amén. fuera, Señor, y lo rendimos a tus Fuera pies. todo Glorifícate en esta hora. espíritu que Yo quiera te pido, molestar. Señor, que tú como Padre nos abraces a cada uno, abraces a Estefanía, a Meredith, a Andreita, a Tatiana, a Asbleide, a José Carlos, a
Tati, a Jessica, a Daniela, a Marta, a Jenny, a Camila Andrea, Señor, a Julianita, a Daisy, Señor, a Yami, Señor Jesús, Eres a tú. Manu, a Doriana, a Lauris, a Cristina, a Cristel. Señor, somos tuyos. Así Gracias por es. Edmer, por Sebastián, por Karen, por Zuley, por Tenemos, Melissa, por Nasli, Señor, estamos delante de por tu trono, Sergio, Señor. por Gianela, Señor, por Nicole. Quita Gracias, todo Señor, el porque tú nos has comprado con un precio peso, grandísimo, carga. que es tu propia vida, tu sangre derramada, y tú nos has sellado con el Espíritu Santo, Señor, eternamente y para siempre. Señor, yo te pido que si alguien aún no ha recibido el Espíritu Santo, sea teniendo en esta hora una experiencia con tu presencia, Amén. Señor, porque vamos a hablar de tu trono, Señor, del lugar de Señor, bendición y de tenemos autoridad. tiempo Yo te pido que el podemos Espíritu entrar. Santo se Tú manifieste ahora. dijiste y prometiste, Harakalashiritarara. podemos entrar Señor, que tú te con manifiestes libertad. y unjas con poder a aquel que ha estado Entremos, pidiendo una entremos, unción especial de tu entremos. Espíritu Santo. Yo te pido consuelo, Entremos Señor, ahora, consuela a Estefanía, entremos. fortalécela, fortalécela. Señor, Ese consuelo que viene de entramos. lo alto, fortalécela, Señor, fortalécela en Pasar su al hombre trono, interior. Señor. Gracias porque tú eres la bendición. No hay otra Estamos bendición, conectados Estefanía, a tu fuera del nombre. Señor. Él es tu bendición. Él es tu poder, Él es tu sustento, Él es tu descanso. Gracias, Padre, gracias por tu presencia, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga hablando a cada Entramos uno, al Señor, trono. porque tú tienes algo especial para cada uno y para todos, porque tú eres la plenitud, Señor, y todo está en ti. Todo está Amén, en ti, estamos amén. Lo escondidos en ti. reclamamos. Tú eres el Dios del universo, no solo lo Estamos en tu sostienes y lo trono. cubres, sino que Delante todo de tu trono, está Señor. en ti, Señor. Hay Gracias libertad, porque en ti gozo, somos, nos poder. movemos. Gracias, en ti existimos, Señor. Sí, sí. En ti está todo. Por eso rendimos todo a ti. Fluir Yo de te ti, pido una fluimos revelación de ti. plena de Amén. esa plenitud tuya, Señor, de esa existencia, porque tú ni siquiera existes, que tú eres y tú le dices Tú existencia a eres y todo. todo Señor, tú es eres, de ti. manifiéstate como el gran yo soy a cada uno, Aleluya. Señor, porque tú no has cambiado. Tú eres el Amén, Dios de Señor. Abraham, Estamos de conectados. Isaac y de De ti Jacob. es Tú todo, eres el Señor. Dios de Todo Moisés, tú procede eres de el ti, de Dios de tu Elías, Señor, trono. manifiéstate, como decía el profeta, ¿dónde está el Dios de Elías? Está aquí, es el mismo. Elías partió, pero tú sigues siendo el mismo y ahora nos prometiste cosas Amén. mayores, Señor, que cosas mayores haríamos porque tú venciste a las tinieblas, al diablo, a los infiernos, tú Gloria a venciste Dios. toda la enfermedad, el Gloria a pecado. Dios. Por eso contamos contigo, que eres Dios todopoderoso, un hombre a la diestra del Padre, suficiente, Señor, y con tu Amén. Espíritu Santo Amén. que nos llena. Gracias, Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, Ivancho. Conectadísimos con el cielo. Como Ivancho dijo, hoy vamos a estar viendo el trono de Dios. Y me parece hermoso. Necesitábamos que oraras, hermano. Te lo digo de una vez. La presencia de Dios cayó aquí en este lugar. O sea, creo que fue evidente. Espero para todos. O sea, una cosa hermosa. Y sentía mucho en mi espíritu esta verdad que está escrita de que tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el momento oportuno. Y es esto que nosotros vamos a ver ahora, esto que vamos a describir, bueno, de hecho vamos a exponer porque la Biblia es la que lo describe, es el lugar a donde tenemos acceso y me parece, o sea, como esa revelación, creo que no lo había conectado nunca antes, me golpeó durísimo. Entonces, realmente hoy tenemos un invitado muy especial. Toda la tarde venía como con una carga en mi corazón y en un momento el Señor puso como que Ivanchito estuviera hoy dirigiendo. Obviamente, pues yo voy a estar compartiendo lo que el Señor ponga y ustedes saben que quien también quiera participar puede levantar la mano. Pero sí me gustaría que el Señor nos hable a través de Ivancho, no sé, si bueno, Ivancho yo lo honro públicamente, es un hombre que tiene mucha pasión también por el regreso de Cristo y muchos lo conocen, es un hombre de Dios tremendo, así que nada, pues eh, algo me decía que, hermano, que tú tienes este tema del trono de Dios, algo que el Señor quiere compartirnos a través de ti, así que vengo yo también expectante, por ahí meteré un poquito la cucharada, pero nada, te dejo. Entonces voy a compartirlos, como siempre hago, compartir aquí el pasaje, pero pues bueno, ahí como siempre hacemos, tú dices, Joancho, hasta donde el Señor te indique qué parte de ir leyendo, alguien te colabora leyendo y nos compartes lo que el Señor vaya poniendo, ¿listo?
Ok, Entonces, gracias, Danielito. De verdad es una sorpresa, no sabía que ojalá, pero tenía en mi corazón, hermano, algo fuertísimo, ven, fuertísimo en mi ven. corazón. Entonces, más que leer, tengo como en mi corazón plasmar algo panorámico en relación a esto y ya que tú puedas entrar en los detalles según el tiempo y según el Señor permita, pero hacer como un marco panorámico en relación porque mira, aquí ya entramos en el trono de Dios, es el centro del universo. Como decía Danielito, estos 2 capítulos de Apocalipsis 4 y 5 son para mí, también como lo decía Danielito, son los 2 pasajes principales de la Biblia, porque está el trono de Dios. De allí depende todo. Allí está Dios mismo, allí está el centro de mando y de sustento de todas las cosas. Ahí, desde allí el Señor hace descender su gracia, su poder, y Él gobierna desde allí, está el lugar de gobierno, el lugar principal de donde se dispensan todas las riquezas para su reino, porque Dios hizo un reino. Todo, Él es un rey y todo lo suyo es su reino, y desde allí son dispensadas todas las cosas. Entonces es muy importante ver el orden, cómo el Espíritu Santo le inspiró a Juan escribir Apocalipsis. Entonces empieza una introducción y lo primero que él muestra es al Hijo del Hombre glorificado. Pero me llama mucho la atención, ya como ustedes han venido leyendo, cuando el apóstol Juan dice que escuchó una voz como de trompeta, y era la voz de Cristo glorificado, ¿no? Recordemos que ya Apocalipsis nos habla ya no de Cristo crucificado, aunque lo menciona, lo tiene en cuenta, de Cristo resucitado, sino de Cristo ascendido y glorificado a la diestra del Padre. Allí donde el Señor Jesús dijo en Mateo, dijo, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. O sea, en una posición ya del Hijo del Hombre glorificado, ¿sí? Ascendido y glorificado a la diestra del Padre. Entonces eso es muy importante porque cuando recibimos esta revelación, y esa revelación, ¿cómo la recibimos? Creyendo la palabra de Dios. Cuando la creemos, el Señor empieza a abrir nuestros ojos y a moverse con poder. Entonces, el Señor dijo, todo lo que 2 de ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra sería desatado en los cielos. Entonces, venía hablando acerca de la iglesia en el capítulo 1, ¿no? Cristo glorificado. El capítulo 2, la historia de la iglesia, porque realmente quiero mencionar ahora algo, aunque Juan le estaba hablando a 7 iglesias en Asia Menor, porque recuerden que lo que hoy es Turquía, aquí en Turquía, digamos que esto es Turquía, aquí está Israel, aquí está Siria, aquí está el Líbano y aquí a este lado acá, aquí está Turquía. O sea, aquí a este lado de Turquía están las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que están dispuestas en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Están dispuestas así, y el apóstol Juan hacía ese recorrido visitando las 7 iglesias de Asia Menor, así como Samuel. Samuel recorría todo Israel, ¿no? Él hacía esos recorridos, digamos, los hacía apostólicos, ¿no? Así como cuando Pablo hacía los recorridos apostólicos por las iglesias, pues el apóstol Juan hacía este recorrido, haciendo esto, ¿no? Haciendo esto. Entonces Pablo fundó la iglesia en Éfeso, la de la Odisea, la de Colosas, que está en esta misma región. Cuando Pablo murió, Timoteo quedó allí, ¿no? En Éfeso, y también visitando algunas de estas iglesias que ya estaban fundadas, pero a él lo atravesaron, creo que fue con una lanza. Timoteo fue martirizado. Y luego el Señor envió al apóstol Juan para terminar la revelación, porque Apocalipsis es quitar el velo para mostrar la consumación de la revelación. ¿Sí? Es como decir un delta. No sé si ustedes que saben que es un delta. Viene un río, digamos, viene el Amazonas. Este es el Amazonas, caudaloso. Pero antes de entrar al mar, desembocar en el mar, se parte en brazos así. Este es el delta, o digamos el río del Orinoco en Venezuela, por ejemplo, o el río Nilo, cuando desemboca, también vienen esos grandes ríos. Esa es la corriente de la revelación desde Génesis, y aquí Apocalipsis es como el delta donde desemboca hacia la consumación del plan eterno de Dios, ¿no? Hacia la nueva Jerusalén, hacia el reino eterno de Dios, que hacia allá es nuestro destino, participar de la gloria eterna del Señor, siendo novia, la desposada del Cordero. Entonces, aquí entonces cuando uno lee Apocalipsis, por eso hay que tener en cuenta toda la Biblia, porque tiene en cuenta todos los profetas, todo lo dicho anteriormente es tenido en cuenta acá para revelar la consumación del plan eterno de Dios que ya estaba desde Génesis. Tú, por ejemplo, ves en Génesis el jardín del Edén,
¿no? Y del jardín del Edén salían 4 brazos, y en esos 4 brazos había oro y bedelio. Eso estaba apuntando hacia el propósito eterno de Dios, porque la Nueva Jerusalén es de oro y tiene piedras preciosas. Y hay un río de vida, ese río que salía, que se repartía en 4 brazos. Entonces, todo eso era simbolizando, demostrando el plan eterno de Dios. Y en el centro del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. ¿Y quién es el que está en el centro de la Nueva Jerusalén? Es Cristo, el Cordero, que es la lumbrera. Mira que ya no se necesita ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque todo eso era una figura de todo lo que había de venir. Entonces, el sol es Cristo, el sol de justicia, y está alumbrando como el Cordero inmolado allí por toda la eternidad. Ya no necesitamos de otra luz, sino la propia luz, la eterna luz, que es Dios mismo, nuestra luz, que ahora hemos recibido en nuestro espíritu, donde dice, en tu luz veremos la luz, en ti está el manantial de la vida. Entonces, siempre la palabra nos habla de esos elementos, ¿no? Y de allí sale el río de vida, y vemos que de la Nueva Jerusalén del trono sale también el río de vida con este árbol al lado y lado, ¿no? Que da unos frutos maravillosos, 12 frutos diferentes. Es un misterio, algo precioso, divino. Entonces, todo siempre apuntando hacia la Nueva Jerusalén. Entonces, siempre que leamos la Biblia, pidamos al Señor verle a Él, a Cristo, y la consumación del plan eterno de Dios, ¿no? Porque el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, que todas las cosas sean encabezadas en Cristo Jesús, ¿no? Inclusive aquí en la Reina Valera, eso lo escribe Pablo en Efesios, dice que el misterio de su voluntad es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero mira que esa palabra reunir en el griego, eso hay que ponerle mucha atención, inclusive los que quieran apuntar. En el griego hay una palabra griega que es larga, es extraña, pero es importante saberla. Es la palabra anakefaleo sastai, ¿no? Anakefaleo sastai, está toda unida. Entonces, kefaleo viene de cabeza, de encéfalo, de kepis, ¿no? Y ana es re, volver a, ¿sí? Es re, retornar. Y sastai es el infinitivo del verbo, o sea, es algo que está continuamente sucediendo, ¿sí? O sea, que quiere decir que Dios, el misterio de la voluntad de Dios es que todas las cosas sean reencabezadas en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Dios usa todas las cosas y los tiempos y las edades para cumplir ese propósito de reencabezar o reunir. Por eso dice que el misterio de la voluntad de Dios es reunir o anaquefaleos hasta ahí, o reencabezar o encabezar todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque los cielos no son del diablo y la tierra tampoco es del diablo, ¿sí? El cielo y la tierra es del Señor, y ahora el Señor restituyó todo en Cristo, pero desde el momento en que Cristo fue glorificado, como lo vemos allí en Apocalipsis 1, después el Señor le da la autoridad a la iglesia, porque la iglesia es el hombre nuevo que Dios puso para tomar autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso después sigue Apocalipsis 2 y 3 con las 7 iglesias. Entonces, recuerden la cabeza, que es Cristo, capítulo 1, y la iglesia, ¿sí? La iglesia. Pero la iglesia, para poder ejercer este ministerio de manera eficaz, tiene que estar conectada con el trono de Dios. Por eso en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis habla del trono de Dios. Y ahí es donde el Señor nos da esa autoridad. Ya Cristo la tomó y nos la delegó. Entonces, amados, debemos tomar por fe esa delegación, esa delegación. El poder no está en ti, el poder no está en mí, el poder está en Él. Pero resulta que Él nos dio esa delegación. Es como decir un embajador. Dice Pablo que somos embajadores. Embajadores, y el embajador recibe toda la autorización para ejercer una representación. Ese es el principio de representatividad que tiene la iglesia, donde la iglesia fue enviada. Entonces, el embajador de Colombia, digamos, en Estados Unidos, pues tiene una función de representar lo más fielmente posible a Colombia allí en Estados Unidos. Y se le ha delegado unos principios, unos poderes, unas autoridades para poder representarlo efectivamente. Pues en el reino del cielo es mucho mayor, porque el Señor nos da la autoridad y el poder. Entonces, la autoridad, sin autoridad, así tengamos mucho poder, no podemos hacer nada aquí en la tierra, pero tenemos el poder, y ese poder está respaldado por la autoridad. Y el Señor dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y luego Marcos complementa, y a los que creyeren les seguirán estas señales. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán,
echarán fuera demonios, si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Entonces ese es el principio de representatividad. Entonces recuerda que tú y yo somos embajadores de Dios en la tierra. Entonces cuando hablamos la palabra de Dios aquí en la tierra es como si Dios estuviera hablando por medio de nosotros, ¿sí? Para que el mundo sea reconciliado con Dios y para que las tinieblas sean ahuyentadas. Y por eso después de estos capítulos viene a hablar de las trompetas, las copas, todo ese tema donde muestra la victoria ya digamos materializada del Señor y de la iglesia sobre Satanás y su imperio diabólico. Entonces, volviendo aquí a Apocalipsis 1, dice que el apóstol Juan escuchó una voz detrás de trompeta y volteó a mirar y vio 7 candeleros de oro. O sea, que lo que primero vio Juan ni siquiera vio al Señor, aunque la voz era del Señor, vio los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Y dice que vio al Señor Jesús paseándose en medio de las 7 candeleros de oro. Entonces, por eso es tan precioso poder ver esto, porque Dios le delegó esa autoridad y la presencia del Señor está en medio de la iglesia. Al Señor le plació, Él quiso moverse, revelarse, sí, manifestarse por medio del cuerpo de Cristo, por medio tuyo y por medio mío. Entonces, por eso es tan importante nuestra identidad en Cristo, la posición que tenemos en Cristo. Entonces, Apocalipsis es un libro lleno de poder, donde todo nos es mostrado, nos es revelado, nos es desvelado, es quitado el velo para poder ver a Cristo glorificado y a la iglesia triunfante, a la novia del Cordero triunfante juntamente con Cristo. Sí, entonces ahí vemos, el apóstol Juan miró, estaban las 7 iglesias, pero eso fue lo primero que vio la iglesia. Así el mundo cuando voltea a mirar, no ve a Cristo primeramente, ve a la iglesia y en la iglesia ve el evangelio, ve a Cristo moviéndose. Entonces mira que Cristo se está moviendo en un cuerpo. Es como decir que el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, somos el vehículo que cargamos la presencia de Dios. Es así como en Ezequiel, los que quieran leer después Ezequiel capítulo 1, nos muestra esa gloria de Dios y esa gloria de Dios es transportada en un carro glorioso, ¿sí? Que es llevada por querubines y esos querubines tienen ojos por dentro y por fuera, o sea, nos habla de visión espiritual. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, dame revelación, yo quiero verte, yo cada vez que lea tu palabra, yo quiero revelación, Señor. Y por eso Apocalipsis significa revelación. Señor, dame revelación de ti, de tu propósito, de lo tuyo, de lo que has hecho a favor mío, de quién soy en ti, Señor, de lo que tú me has entregado, de lo que yo puedo dar por medio tuyo. Bueno, todo lo que el Señor ponga en tu corazón pide revelación. Y más en esta época, que yo pienso que estamos viviendo en la época de la Odisea, donde pues la gente dice, soy rico, me he enriquecido, no tengo falta de nada. No hay momento en la historia de la iglesia donde se haya manifestado tanta prosperidad como hoy en día, tanto que ha contaminado gran sector de la iglesia, del pueblo del Señor. Entonces, por eso el Señor nos manda, dice que limpiemos nuestros ojos, pidamos revelación, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo no quiero andar ciego, yo no quiero ser engañado, Señor. Señor, si es necesario, y es necesario pagar un precio para participar más de tu presencia, esa naturaleza divina y poder disfrutar tu presencia, Señor, en medio de la prueba. Y la prueba nos va refinando, nos va refinando. Y Señor, y vísteme esas vestiduras blancas, que es la santidad, la presencia del Señor, ¿no? Entonces, Apocalipsis 1 nos muestra esa revelación de Cristo glorificado. Ya después viene Apocalipsis 2 y 3, y es muy importante, voy a volver a leer en Apocalipsis 1, verso 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, mira que hay una bienaventuranza al que lee, oye y guarda las palabras de Apocalipsis. Es una bienaventuranza. O sea, hay que añadirle esta bienaventuranza a la bienaventuranza, a las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte, allá Mateo 5, y añadirle esta. O sea, que somos bienaventurados, amados, cuando estamos leyendo Apocalipsis. Entonces, siéntate bienaventurado, bendecido y amado, consentido por el Padre, porque estás teniendo la oportunidad de leer este libro maravilloso. ¿Sí? Pero dice, los que oyen las palabras de esta profecía, o sea que todo Apocalipsis es una profecía. Y es muy importante, y aquí tengo en mi corazón complementar, porque lo que compartió la semana pasada Danielito fue precioso, hablando de esos principios espirituales, esa enseñanza del Señor para nosotros. Pero aquí Apocalipsis 2 y 3 nos hablan de ese aspecto profético. Quisiera en 5 minutos resumir, solo 5 minutos, resumir ese aspecto profético de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Porque como decíamos, son 7 iglesias que están en Asia, ¿no?
están en Asia. Yo sé que esto es, de pronto es mucha cosa, pero vayan apuntando y yo sé que el Señor nos va refrescando esto. Eso es maravilloso cuando empezamos a verlo. Son 7 iglesias, ¿no? Juan las visitaba, ¿sí? Eran 7 iglesias históricas, existían en el momento en que fue escrito este libro, la palabra del Señor, y que fue escrito Apocalipsis, y existían en ese momento. O sea, la ciudad de Éfeso inclusive existe hasta el día de hoy. Algunas de estas ciudades están en ruinas, ¿no? Por ejemplo, Éfeso existe, pero está en ruinas. Y es impresionante porque el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso, ya ustedes lo leyeron la semana pasada, dice que ha perdido el primer amor, que se arrepienta y vuelva a esas primeras obras, o si no, quitaré el candelero de su lugar. Fue impresionante porque el candelero, la iglesia en Éfeso, se apagó. Y mira que donde no hay iglesia del Señor, no tiene sentido, no hay sal. Y eso fue sacudido por varios terremotos y no hay ciudad de Éfeso realmente. Es un sitio turístico, están las ruinas, es turístico, pero la ciudad original de Éfeso no existe. O sea que donde no hay sal, como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, si no está la sal, pues no sirve más sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Y tal cual sucedió en la época de los mamelucos, de los musulmanes, vinieron y arrasaron completamente, y ahí sí, los terremotos, y luego vino esa invasión, y eso fue terrible, y la ciudad de Éfeso no pudo permanecer. Entonces, por eso la importancia de nuestra presencia, hermanos, en cada pueblo, en cada ciudad, porque somos la sal de la tierra. Y nosotros estamos puestos para conservar, porque la sal conserva, conservar la gracia de Dios en ese lugar, conservar la presencia del Señor, ¿sí? Entonces la sal conserva y da sabor, ¿sí? Yo me acuerdo, voy a hacer un paréntesis, en alguna ocasión el Señor me permitió tener una visión, y yo estaba en espíritu, pero fue en espíritu, el Señor me llevó, estaba sobrevolando un pueblito, y yo veía este pueblito, era muy lindo, rodeado de montañas, era un pueblo como colonial, de la época de la colonia, pero al lado había una cuchara de plata, ¿sí? Una cuchara de plata, y la plata en la Biblia, después Danielito explicará, o en algún momento lo compartimos, habla de la redención. Por eso el Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Por eso el ciclo del santuario en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, eran monedas de plata, y así. O sea, el precio que había que pagar por la redención. Eso la plata en la Biblia simboliza la redención, pues, el precio que Cristo pagó por nosotros. Entonces la cuchara era de plata. O sea, que el Señor quiere la salvación de ese pueblito. Cuando yo veía eso, y el Señor me dijo, pruébalo. Y yo, pruébalo, Señor, ¿cómo hago? No, pruébalo. Entonces yo tomé la cuchara, pero yo como con mucho miedito de no hacer daño al pueblo, empecé a tomarlo, es como si fuese una gelatina, ¿no? Como un postre, una gelatina. Pero yo iba con temor en las montañas para no tumbar las casitas, pero el Señor me llamó la atención fuerte y me dijo, pruébalo. Y yo, ay, Señor. Entonces yo empecé, tomé de las casitas y lo fui a probar. Y cuando lo probé, no tenía sabor. Yo me desperté preocupadísimo y dije, Señor, ¿por qué me dijiste que probara? Y ahí yo dije: ¿Por qué no tenía sabor?". Y ahí el espíritu me dio a entender que no había sal en ese pueblito, era Ambato. Yo no conocía Ambato en Ecuador, y yo conozco Quito, Guayaquil, esas ciudades así, desde Quito hacia el sur. Una vez que viajé desde Quito hasta Perú visitando unos hermanos, pero el tema es que yo no conocía Ambato, y el Señor me dijo Ambato. Entonces busqué en internet Ambato, y tal cual como yo lo había visto, yo estaba en el espíritu allí. Entonces, puede que hayan cristianos, algo, pero parece que por lo menos en esa época, el tema estaba muy, 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 muy frío, el tema del pueblo del Señor en ese momento. Pues ahora puede ser muy diferente. Pero mira que si no está la sal, si no está el pueblo del Señor y el pueblo avivado, rendido a los pies del Señor y moviéndose en fe, ¿sí? Haciendo lo que el Señor ha mandado en fe, pues entonces no tiene sentido, no tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, Armero, yo conocí una historia. Armero es una ciudad aquí en Colombia, en un departamento que se llama el Tolima. Y ese departamento era muy próspero económicamente, pero habían fiestas, habían, bueno, muchas cosas terribles, y siempre que iban cristianos a predicar, los agarraban a piedra. Y el Señor advirtió y enviaba un siervo, enviaba otro siervo, enviaba otro siervo, y no. Y cuando de pronto vino el terremoto sobre Armero, bueno, un volcán, perdón, que explotó, y vino la lava del volcán y tapó todo Armero. Una de las peores catástrofes naturales que ha sucedido en Colombia, pero había mucha cosa. Yo me acuerdo que mi padre me hablaba de Armero, que había mucha prosperidad, pero que había mucho pecado, y eso que no era cristiano. Y él me lo decía así. Y él lo entendía así, como un juicio de Dios sin ser cristiano. Entonces, por eso, hermanos amados, la importancia de que ejerzamos ese papel como embajadores. Somos embajadores
trayendo la presencia de Dios. Dice el que llama la presencia de Dios, donde dos se ponen de acuerdo en la tierra, sería hecho en los cielos. Entonces, hermano, no hay que temer. Tú tienes a Cristo, tienes la gracia de Cristo. Y la iglesia aquí en Apocalipsis 2 y 3 ha sido comisionada. Entonces, el Señor primero se presenta como la credencial de la iglesia, luego presenta la situación de la iglesia y luego presenta la recompensa hacia la iglesia si escucha la voz del Espíritu Santo. Entonces, siendo 7 iglesias en Asia Menor, en Turquía, pero como Apocalipsis, todo Apocalipsis es un libro profético, ¿cómo el Señor no va a dejar una profecía acerca de la iglesia? Si habla de los cuernos, de la bestia, de toda esa vaina, ¿cómo no va a hablar proféticamente de la iglesia? Entonces, uno cuando ve, por ejemplo, las 7 iglesias, ve marcada ya la historia de la iglesia. Mira, por ejemplo, Éfeso, y cada nombre tiene su significado. Éfeso significa la deseada. Y Éfeso era una iglesia muy deseada porque allí en Éfeso el apóstol Pablo estuvo 3 años entregando toda la revelación, todo el depósito de Dios que Pablo había recibido. 3 años día y noche, dice, y exhortando y llamando la atención a la iglesia, aún con lágrimas, rogando, entregando en una escuela. Había un hermano llamado Tirano, qué nombre tan terrible, pero así se llamaba, era un filósofo griego. Él se convirtió al Señor y esa escuela que él tenía para la filosofía se convirtió en la escuela de la palabra de Dios, ¿sí? Se convirtió en la escuela de la obra del Señor. Y ahí Pablo dispensó todo el depósito de Dios, la palabra de Dios. Era una iglesia deseada, con un nivel espiritual impresionante, pero empezó a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse. Y ya eso el Señor lo había advertido por medio de Pablo a la carta a Timoteo, porque se estaban introduciendo cosas extrañas y que empezaron a pagar pura palabrería y palabrería, pero se estaba perdiendo la esencia de la vida en el espíritu, del amor, de la buena conciencia, del amor unos a otros, de la justicia, ¿sí? Todo eso. Y entonces aquí pierde y perdieron el primer amor, perdieron el primer amor, perdieron el primer amor. Bueno, por el tiempo, pues no se puede hablar cosas elementales ahí en Éfeso que hay que ver para que no perdamos ese primer amor, ¿sí? Pero gracias al Señor que hay vencedores en Éfeso. En Éfeso tuvo sus vencedores y hay una promesa para los vencedores. Y en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuál es la garantía que podemos vencer? Solo en Cristo, permanecer en Cristo, aferrarnos al Espíritu Santo, que es el que nos da esa cercanía, esa convicción, esa delegación que nos entregó de Cristo hacia nosotros. El Espíritu Santo fue derramado para entregarnos todo lo del Padre y lo del Hijo, esa riqueza espiritual de la iglesia depositaria del depósito de Dios, que se trata nada más y nada menos que de Dios mismo. Hermano, Dios vive en la iglesia. Nosotros no somos Dios, pero Él sí, por su Espíritu Santo, Él vive en la iglesia. Y por eso cada iglesia es representada por un candelero de oro. El candelero de oro representa el testimonio de Dios en la tierra. Por ejemplo, en Moisés había un candelero, ¿sí? Que representaba al pueblo de Israel. Pero ya en Salomón, que es una figura de Cristo edificando la iglesia, en el templo Dios le mandó a David, ya después lo ejecutó Salomón, porque Salomón fue el que edificó, Dios le dio los planos y toda la riqueza a David. O sea, David es una figura de Cristo conquistando el reino para nosotros, ¿sí? Aquí en la tierra y muriendo en la cruz y conquistando con todo principado y potestad. Pero Salomón es una figura de Cristo glorificado, reinando y edificando la iglesia. Entonces, allí en el templo de Salomón habían ya no un candelero, sino 10 candeleros, porque representa la totalidad del pueblo de Dios en la tierra, judíos y gentiles, porque el número de Dios en la tierra, número 10, representa la generalidad. ¿Sí? Así como en la estatua de Nabucodonosor, que ya Daniel va a entrar después, Danielito cuando estudie aquí, Apocalipsis 12 y 13 va a entrar en eso, termina con 10 dedos, o sea, que habla de la plenitud de las naciones, ¿no? Al tiempo final. Y así número 10 habla de eso, de generalidad. Entonces, por esos 10 candeleros de oro, ¿sí? Entonces, cada iglesia local, o sea, por ejemplo, digamos, una ciudad, digamos Quito. Entonces, todo el pueblo del Señor en Quito, Ecuador, es el candelero de Dios en Quito, ¿sí? Todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, lavado por la sangre del Cordero, nacido del Espíritu Santo, es parte del cuerpo de Cristo en Quito, digamos en Cali, en la ciudad de Cali, en Colombia. Aquí también todos los cristianos son la iglesia de Dios, el candelero de Dios en Cali, que se ha separado en muchas facciones por temas del pecado del hombre y por temas históricos, que eso se ven aquí en Apocalipsis 2 y 3, que se han cumplido proféticamente, pero la iglesia es una sola, y nosotros debemos tener ese corazón y esa identidad como un solo pueblo con nuestros hermanos, con todos los que realmente han nacido de nuevo y con los que van a nacer de nuevo también. Entonces resulta que es un candelero, porque la función del candelero, ¿cuál es? Es dar luz. Un candelero sin luz no sirve para nada, ¿sí?
¿Y qué es lo que hace efectivo, realmente lo que hace efectivo que ese candelero de la luz? El aceite. Si no hay aceite, no hay luz. O sea, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo sobre cada candelero es la que va a permitir que cada candelero en cada ciudad dé luz. Esa es la función de nosotros como iglesia, ser luz, traer la revelación de Cristo, del Evangelio, del propósito eterno de Dios en cada ciudad. Entonces, hermanos de Bogotá, ojo, pilas, son el candelero de Dios en Bogotá a ser llenos del Espíritu Santo, que es el aceite divino. Entonces ahí, esos pábilos, los pábilos son esas mechitas que están en cada uno de las lamparillas, porque son 7 lamparillas. El candelero tiene 7 brazos, 6 a un lado, 3 a uno, 3 a otro y uno en el centro. Y cada uno tiene un pábilo y ese pábilo cuando se unge con el aceite, entonces ya puede dar fuego, dar fuego. Entonces nosotros como sacerdotes del Señor también somos responsables de que el candelero esté alumbrando. Mira que en Moisés, en el Éxodo, dice que el candelero o sí, que los sacerdotes deben cuidar de las lamparillas al amanecer y al atardecer. O sea, que nosotros debemos velar de que nuestro espíritu esté ardiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Para que el candelero o la iglesia esté alumbrando, alumbrando. Gracias al Señor, amados, que el Señor está misericordioso. Y hay una palabra en Isaías que dice que si el pábilo humea, el Señor no lo va a cortar. O sea, humea, o sea, que echa humo. Cuando se le acaba el aceite al pábilo, entonces pues empieza a echar humo, ya no da fuego, sino humo y enrarece el ambiente. Pero el Señor, gracias al Señor, que no arranca el pábilo y lo tira por allá, o sea, no te arranca, no te quita la vida eterna, no te quita la misericordia, la oportunidad de avanzar, de levantarte y avanzar en el Señor, sino que el Señor viene como el sumo sacerdote y te unge. Tú dices, Señor, úngeme, necesito tu unción, necesito tu presencia, y tú unge y ¡fu! Otra vez empieza a encender el fuego de la presencia del Señor en tu vida. Entonces, así nosotros también somos un reino sacerdotal y tenemos en Cristo la responsabilidad de decirle, Señor, úngeme, tú eres el sumo sacerdote, úngeme con tu aceite, úngeme mi lamparilla. Y Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27 dice así, lámpara de Yahvé o de Dios es el espíritu del hombre. Entonces, ahí es nuestros espíritus, es la lamparilla. Entonces, allí tiene que caer el aceite divino para poder dar luz. Bueno, toda esa vuelta, ¿por qué? Porque es necesario entender por qué el Señor representa cada una de las iglesias con un candelero de oro. Y ese candelero tiene muchos elementos, tiene vara de almendro, bueno, todo eso tiene su simbología, pero una que está relacionada con el Espíritu Santo también tiene que ver que tiene 9 manzanas, ¿sí? Y la manzana habla del fruto del Espíritu Santo. Ahí en Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, dice que la amada se recostó debajo de la sombra del amado, dice que se recostó debajo del manzano, debajo del amado, y que su fruto fue dulce a su paladar. O sea, habla del fruto del Espíritu. O sea, que si nosotros estamos bajo la sombra del amado, bajo las alas, la sombra del omnipotente, que es el Señor Jesús, entonces Él nos va a dar sombra contra el sol, contra las inclemencias de la prueba, porque hay pruebas en la vida, pero Él es nuestra sombra y además nos alimenta. Y allí entonces eso garantiza que vamos a dar fruto. El fruto del Espíritu se va a manifestar en tu vida y en mi vida. La iglesia necesita alumbrar y que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Se manifieste alumbrando con poder, con señales y maravillas del Espíritu Santo, pero también con el fruto del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Eso está en Gálatas 5. Entonces, muy importante que como iglesia estemos allí ungidos por la presencia del Señor. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ojo, cada ciudad que está aquí está representada por un candelero, una iglesia en esa ciudad, ¿sí? En esa ciudad. Entonces, tú eres parte de ese candelero, estás puesto para alumbrar. Tú puedes decir, no, pero yo estoy ahorita en la seca, pues estoy más seco. Pues bueno, es la oportunidad de decir, Señor, unge mi lámpara, unge mi pábilo, Señor. Estoy como humeando, estoy como haciendo mal ambiente, pues Señor, perdóname, límpiame y úngeme. Y todo es de gracia. El Señor viene, viene, viene. Y por eso hay que conectar esto con Apocalipsis 4 y 5, que habla del trono de la gracia. Y dice en Hebreos 10, dice que el velo fue roto por la sangre del Cordero. Tenemos libertad, hermanos. No te dejes acusar por Satanás, porque Satanás, el diablo, es el acusador, es el enemigo de la iglesia. ¿Y cuál es el arma? Metiendo miedo, metiendo culpabilidad, metiendo desánimo.
ojo con el desánimo, ojo con el espíritu de culpabilidad, ojo con el miedo, eso no es de Dios. Inmediatamente, Señor, yo tengo libertad y me agarro del trono de la gracia, Señor, dispensa tu poder, tu aliento, tu consuelo, tu fortaleza, tu amor. Y allí el Señor empieza a fortalecerte, amado hermano, donde te encuentres, no solamente geográficamente, sino en la situación en la que se encuentra tu alma en este momento, en la situación en la que tu espíritu se encuentre, el Espíritu Santo quiere llenarte. Jesús está a la diestra del Padre, el Padre está allí, pero también está aquí desde que le recibiste, aquí está entronizado y empieza a fluir como un río de agua viva para dar vida, para darte, llenar tu vida y llenar al pueblo del Señor. Entonces mira que es muy importante entender lo del candelero. Entonces ahora el tema profético, 7 iglesias, ¿sí? Entonces, Éfeso, deseada, o sea, esa iglesia que era deseada perdió el primer amor, fue quitado el candelero y la ciudad ya no tenía sentido para existir. 3 terremotos que la devastaron. Terrible, ¿cierto? Entonces, eso como que nos sacude un poquito y dice, Señor, ay, fortalece, mete misericordia. Pero proféticamente sucedió así. Así, y después vino el tiempo de la siguiente iglesia es Esmirna. Esmirna significa sufrimiento o mirra. Mirra, que habla del sufrimiento. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares dice la amada, el amado dice, ponme como un manojito de mirra entre tus pechos. Qué tierno, Señor, ¿cierto? O sea, ese manojito de mirra en medio del sufrimiento, Señor, ponme en tu pecho, Señor, yo estoy sufriendo en esta hora. Ponme en medio de tu pecho, de tu corazón. Yo necesito tu voz, tu consuelo, oh Señor. Y allí es, con esa ternura el Señor nos pone en su corazoncito, en medio de esa mirra, esa esmirna. Y precisamente después de la época de profética, digamos, histórica de Éfeso, entró la época de las persecuciones. Entró el imperio de los Césares y el Señor le dice a Esmirna, he aquí que vas a sufrir por 10 días. Es un lenguaje metafórico, profético, simbólico, profético. Y preciso, existieron 10 grandes persecuciones del Imperio Romano hacia la iglesia, ¿no? Desde Nerón hasta el tiempo ya de Constantino, ¿sí? Ahí Adriano fue el último y fue la persecución más fuerte desde Nerón hasta Adriano, y ahí estaban los otros césares romanos, que algunos hicieron esas persecuciones fuertes, ¿sí? Estaban esas, por ejemplo, el apóstol Juan cuando fue lanzado, cuando fue llevado a la isla de Patmos, que fue donde recibió esta revelación preciosa en medio de la prueba, de la dificultad, qué maravilla, recibió esa gran revelación, o sea, en medio de la dificultad, el Señor nos lleva a clamar más y ahí se nos abren los cielos y recibimos más revelación. Así que ánimo, si alguien está sufriendo ahora, como en la época de Esmirna, vas a recibir más revelación, solo póstrate. Y Señor, por favor, ten misericordia. Yo soy una miseria, estoy pasando un tiempo miserable, pero allí es donde tú manifestas tu gracia, tu poder y tu amor, Señor. Allí en medio del sufrimiento, cuando soy débil, tú dices que entonces tú manifiestas tu poder. Allí, hagámoslo con fe, con confianza, derramémonos a los pies del Señor. Entonces, Esmirna, sufrimiento, la época de las persecuciones, tan 10 persecuciones principales, ¿sí? Pero vino Constantino y Constantino en el siglo cuarto, en el año 324 después de Cristo, hizo un concilio que se llama el Concilio de Nicea. Y en ese Concilio de Nicea se hizo un pacto entre el Estado y la iglesia. Ay, 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 eso que parecía glorioso, vamos a conquistar las naciones, vamos a conquistar el gobierno. Hermanos, se le volteó la arepa y Satanás. Bueno, yo no sé, la arepa decimos en Colombia, la arepa es una tortilla de harina de trigo, pero se la volteó. Y entonces, eh, Pérgamo significa muy casado, ¿sí? Gamo, de donde viene matrimonio, por ejemplo, poligamia, varios, con varias personas casadas con varios, ¿sí? Que eso está prohibido, pero digamos como para ilustrar, por eso es que Pérgamo, entonces Pérgamo viene de hiper, o sea, muy casado. O sea, ahí se casó la iglesia con el Estado desde la época del Concilio de Nicea, ¿sí? Entonces, por eso el Señor se presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos. Por eso el Señor a Pérgamo se presenta de esa manera, porque hay que separar lo que es santo de lo que es profano, hay que separar lo que es del cielo de la tierra, hay que separar lo que es del alma del espíritu. Y la palabra de Dios viene como esa espada de 2 filos a separar a separar, ¿sí? Inclusive mira que algo que era una doctrina empezó a introducirse como una doctrina en Éfeso, eh, algo se empezó a normalizar después, vamos a ver si lo veo, pero bueno, había una obra de los nicolaitas, ¿no? De las personas que querían apoderarse del pueblo del Señor, pero ya en Pérgamo ya se volvió en una práctica, ¿sí? Retienes la doctrina de los nicolaitas, o sea, ya lo que era una práctica empezó a inmiscuirse, a filtrarse en la iglesia, se convirtió en una doctrina.
o sea, en el enseñoreamiento de los hombres sobre la iglesia. Y no, el único Señor, el único Rey de la iglesia es Cristo Jesús, es la cabeza. Nosotros somos hermanos y siervos del Señor y unos de otros. Entonces vino ese modelo cesaropapista que después se desarrolló en Tiatira, que vamos a entrar un poquito en eso, pero entonces empezó a meterse, a meterse, a meterse, a meterse, a meterse el gobierno de los hombres en la iglesia. No, él debe gobernar el Espíritu Santo porque Él es el Señor. Y claro, en la iglesia hay un gobierno, pero el gobierno de la iglesia debe ser espiritual. Los hombres y mujeres que Dios pone para velar, para cuidar, es para velar, para cuidar, para sostener, para llamar la atención en amor, para corregir en justicia en la palabra del Señor, pero llevándolo hacia la restauración, hacia el pueblo del Señor, hacia el Señor mismo. Llevar al pueblo del Señor hacia el Señor a ser restaurado en Cristo y no para enseñorearse como Pablo lo dice, ¿no? Pedro lo dice con claridad. Entonces, bueno, estamos viendo la parte profética. Mire, se desarrolló hasta el siglo cuarto. Ya a partir del siglo cuarto entró Pérgamo y Pérgamo llegó hasta el siglo quinto, entrado el siglo sexto, y ahí viene Tiatira. Y Tiatira significa continuo sacrificio, y ahí empezaron a hacer los continuos, o sea, los sacrificios religiosos, ya entró el catolicismo de manera fuerte, y entró la Edad Media temprana, y después del escolasticismo en el siglo X y XI, la Edad Media tardía, ¿sí? Que es la Edad Oscura. Todos los que han leído historia, y pues en la escuela leímos algo de historia, se habla de la Edad Media, de la Edad Oscura, ¿sí? De la Edad Oscura. Y es porque se cerró la Biblia. Cuando se cierra la Biblia, se cierra la luz. Solamente algunos podían leer la Biblia y eso en latín. Entonces se tradujo la Biblia a la Vulgata Latina y se prohibía traducir la Biblia a las lenguas vernáculas o de los pueblos, ¿no? Entonces, allí entra la época de Tiatira. Inclusive a Tiatira le dice en el verso 21, 2:21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, ahí entró eso, ¿no? Continuo sacrificio a ídolos, que la Virgen, que no sé qué, un oscurantismo tenaz, que eso se vivió allí, ¿no? Entonces, allí le ha dado tiempo. Y dice, le he dado tiempo. ¿Y cuál fue la época de la iglesia que más duró, que más ha durado? La Edad Media. 10 siglos duró, duró. Gracias al Señor que de ahí hubo también siervos fieles del Señor. Inclusive hay un libro muy, muy interesante, dos libros, uno de Kennedy, inclusive se llama como aquel presidente de Estados Unidos, John Kennedy, se llama The Torch of the Testimony, la antorcha del testimonio. Interesantísimo, porque vemos desde la época de los apóstoles hacia el comienzo del siglo XX, grupos remanentes de la iglesia. Ellos son los que dice al que venciere. O sea, son esos vencedores que vencieron aún en medio de la Edad Media, la edad más oscura en la historia de la iglesia. Hubo vencedores, al que venciere le daré esto, al que venciere le daré esto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, como hoy nos está hablando el Señor, ¿no? Entonces, y otro libro es de Edmund Hammer Broadbent. Ya después lo escribimos aquí en los mensajes. Uno es John Kennedy, su libro es La antorcha del testimonio, está solo en inglés, The Torch of the Testimony. Y el otro, si está ya en español, yo tengo los dos, se pueden adquirir, se llama La Iglesia Peregrina, ese está en español, para que le quede más fácil en español leer. Entonces ahí está esa Edad Media, pero siempre el Señor tenía grupos de remanentes, remanentes, remanentes. Entonces todo eso se desarrolló y luego viene la época de Sardis. Y Sardis significa los escapados. Entonces hubo gente que eran los pre-reformadores, o sea, los que el Señor levantó antes de la reforma, como los Lolardos, como Juan Hus, como Pedro Baldo. Bueno, muchos hermanos siervos de Dios tremendos que pagaron el precio, fueron mártires, inclusive muchos, la mayoría, yo creo que todos de ellos. Y eso preparó el clima espiritual para la reforma. Y Sardis habla de la reforma, los escapados, se escaparon. Entonces, Lutero ya tenía la base de estos prereformadores. Eso es espectacular, es como ver una película. Eso cuando lo vemos aquí es como una película. Hay que decirle a Osquitar que es experto en producción de cine, a ver si hacemos una película de esto. Eso es espectacular. Entonces, están invitados todos los hermanos para ser los actores aquí de esta película, pues. Entonces, aquí, Sardis son los escapados, ¿sí? Entonces, ahí viene la reforma, ¿sí? Y vienen los escapados, pero aunque hubo esa reforma, empezó a suceder algo que al Señor no le gustó y que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice acá, a ver, mira, voy a leer, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Lamentablemente, después empezó a entrar el nominalismo tradicional en la iglesia. O
sea, ponerle nombres, que la iglesia luterana, que la iglesia episcopal, que la iglesia metodista, que la iglesia anglicana. Y hermano, se empezó a reemplazar el nombre, el único nombre, que es sobre todo nombre, por nombres de seres humanos o de instituciones humanas. Y el Señor le llama la atención. Por eso la recompensa, mira lo que dice, al que venciere, la recompensa para Sardis. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré qué, su nombre del libro de la vida. Mira, o sea, habla del nombre. O sea, nosotros debemos identificarnos plenamente con el nombre de Cristo y como cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Sí? Con la unción del Espíritu Santo sobre esos lamparillas de nuestros espíritus para hacer luz. Entonces, Sardis son los escapados, y esto fue gracias al Señor que hubo estos pre-reformadores que fueron la base de la reforma, y estos 2 libros son geniales. Yo me acuerdo cuando llegó a mis manos esos libros, yo no dormí eso en una noche, 500 páginas de una, pero es hermosísimo, hermoso. Yo los animo porque es maravilloso ver la historia de Dios en la tierra por medio de la iglesia. Eso es maravilloso y ver cómo esos hermanos fueron testigos fieles de un testimonio más puro de Cristo en la tierra. Eso es maravillosísimo. Yo los animo. Es más, lo estoy diciendo y me dan ganas de volver a leer esos 2 libros. Bueno, entonces después viene Filadelfia. Entonces, ya Filadelfia significa amor fraternal. Y mira que desde el siglo XIX empezó a ocurrir algo particular. Algunos hermanos, el Señor les empezó a hablar acerca del cuerpo de Cristo, donde estamos dos. Sí, sí, claro, claro, Cristel. Uno es The Torch of the Testimony, o sea, la antorcha del testimonio de John Kennedy. John Kennedy, ese lo puedes pedir en internet. Si lo puedes comprar en internet. Ese está en inglés. Y el otro libro es La Iglesia Peregrina. Y voy a escribir aquí el nombre del autor porque de pronto no lo sé pronunciar muy bien. Es, a ver, Edmund Hammer como martillo. Hammer. Edmundo no, Edmund. Es que aquí el corrector me cambia todo. Hammer Broadbent. Espérate. Edmund Hammer Broadbent. Y el libro se llama, ahí Danielito me ayuda, se llama La Iglesia Peregrina. Ese está en español y en inglés. Maravilloso, maravilloso. Yo sé que el Señor va a avivar sus espíritus, los va a enamorar más del Señor, se van a fascinar. Apaguen un Netflix y a leer la Biblia y estos libros que son de gran edificación. Entonces, mira que aquí Filadelfia es amor fraternal. Entonces decíamos que el Señor empezó a abrir los ojos de algunos hermanos a salir del anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo y decir, no, es que somos hermanos, como dijo el Señor en Mateo, vosotros sois hermanos, uno es vuestro Señor y vuestro Maestro. Claro, el Espíritu Santo o el Señor Jesús reparte ministerios y hay maestros. Por ejemplo, Danielito es un maestro de la Biblia, de la palabra del Señor, ungido por el Espíritu Santo y el Señor le ha dado ese don particular a él. Pero esa palabra maestro es didáscalos, de donde viene didáctica, o sea, maestro en el sentido didáctico. Sí, pero cuando el Señor Jesús dijo que no nos hagáis maestros, es una palabra griega que significa modelo. O sea, porque los hombres empezaron a tomar modelos a otros hombres o a instituciones, ¿sí? Y nosotros no debemos tomar por modelo a nadie, sino al Señor Jesús. Los cristianos somos testimonio, pero el modelo es Cristo. Todo nos debe llevar hacia Cristo, a la profundidad en Cristo, a la identidad con Cristo, a enamorarnos de él, a ver a Cristo glorificado como está aquí en Apocalipsis. Ese es el objetivo de la palabra del Señor, ¿sí? Ver a ver, sumergirnos en las profundidades del Espíritu Santo para que Él nos lleve a besarnos con los besos de la boca de nuestro amado Señor. Realmente a estar ungidos por Él, a estar sostenidos, a caminar con Él, ¿sí? Y vamos a ver al Señor caminando delante de nosotros. Y ahí el Señor se manifiesta con poder. Entonces, Filadelfia, se empezaron a formar grupos más caseros, más pequeñitos, todos alrededor de la mesa del Señor, como hermanos, a invocar al Señor, compartían la palabra juntos, uno hablaba, otro decía lo que era del Señor, luego compartían la mesa del Señor juntos. Eso es lindo, compartir la mesa del Señor, el pan, la copa. Eso ha sido maravilloso. Por ejemplo, con mi Ani, ella ha decidido compartir la cena del Señor que casi que todos los martes, y aunque es de manera virtual, pero lindo recordar que somos hermanos y que el Señor es nuestro sustento, el pan de vida, ¿sí? Él es el Señor, Él es nuestro maestro. Entonces, maestros didácticos los hay, ¿sí? Claro que sí, pero hay otra palabra que en este momento, a ver, voy a buscarlo aquí, creo que la tengo apuntada, un segundito, Mateo 23, aquí dice, que no los quiero confundir,
a ustedes con otra palabra que no sea. Es que tengo tantas palabras aquí. Ah, categuetes. Categuetes. Una es didáscalos y la otra es categuetes. Categuetes es modelo. Y el único modelo es Cristo Jesús. Y si vemos a Cristo en un hermano, es para que eso nos conduzca hacia Cristo. ¿Sí? Entonces vemos, gracias Señor, porque si tú hiciste esto con este miserable, también lo puede hacer conmigo. Así como lo hizo con Pablo. Pablo dice que fue puesto, por ejemplo, para testimonio de ejemplo a los gentiles. ¿Y cuál era el ejemplo? Que un miserable como Pablo, un judío que se creía la última Coca-Cola del desierto y estaba en contra de la voluntad de Dios, matando a los cristianos, persiguiendo prácticamente al Señor Jesús, porque el Señor Jesús cuando se le apareció le dijo, Pedro, Pedro, perdón, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ah! ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y ahí Saulo dijo, Señor, dijo Adonai. Y para un judío decir Adonai, sabe que se está refiriendo a Yahvé, a Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo, porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el vehículo de Dios, es la casa de Dios donde mora Cristo. Sí. Entonces está Filadelfia, volvamos a Filadelfia. Bueno, entonces mira que Filadelfia, eso sí la quiero leer un poquito. Por ejemplo, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y mira que en esa época fue donde empezaron las grandes misiones. Estos hermanos, cuando leemos sus vidas, eran hermanos llenos del Señor, pero muy humildes, muy sencillos, que sabía que eran hermanos de otros, hermanos. Y conocían la revelación del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo, claro. Y el Señor empezó a abrir puertas para las misiones y hermanos que iban por la fe, comisionados por Dios mismo y por la fe, con un espíritu de fe, con valentía. Y empezaron esas grandes que hoy llaman misiones en la historia de la iglesia. Y desde Inglaterra, desde los Países Bajos, desde Alemania, el Señor empezó a sacar gente. Luego eso se vino a Estados Unidos, desde Estados Unidos a todo el planeta. Pero en esta época estoy viendo que no solamente esos países, sino desde Latinoamérica y desde África, hermanos, el Señor está mandando mucha gente, está encendiendo esa antorcha porque Europa en su generalidad, no estoy hablando de cada persona, sino en su generalidad, hay una muerte espiritual tremenda, ¿sí? Pero eso viene a la Odisea, sigamos con Filadelfia. Entonces estaba esa época donde estaba ahí, dice, porque aunque tienes poca fuerza, claro, son poquitos. Algunos dirán, no, ¿quiénes esos 15 pelagatos reunidos en una casa? Pelagatos, pero está Cristo siendo representado en el amor fraternal de la iglesia, no en una institución raída, comida por el polvo, sino en la presencia de Dios en medio del cuerpo de Cristo, amados. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor, hermanos. Eso es lo importante, la palabra, pero una palabra viva y eficaz, revelada, amada. No para cumplir el culto del día, sino para, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero entenderte, revélate a mi vida, ¿sí? Y no has negado mi nombre. Y cuando se habla de nombre, se habla de la presencia, no solamente de un nombre ahí, que escribamos Jesús aquí, no, sino de saber la identidad con Cristo, de la presencia del Señor, quién es Él y nosotros en su nombre, ¿sí? Representándolo, llevando su palabra, tomando autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios, sobre los enlutados, sobre los que están en cárceles espirituales, y sacándolos de esas cárceles espirituales, a las prostitutas, a los vagabundos, sacándolos de allí, hermanos, ¿sí? Porque Cristo es el que los saca, pero te usa a ti y a mí. A mí me sacó y a ti también de las tinieblas. Entonces ahí el Señor empezó a moverse. Entonces, bueno, el Señor, y como hay visión de iglesia, ahí entonces por eso la promesa. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, como tiene la revelación de la verdad, la columna de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Los vencedores en Filadelfia son puestos como columnas en la nueva Jerusalén. Qué impresionante. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de Dios, porque es una identidad con Dios mismo, no con una institución, no con una tradición, sino con Dios. Si Dios está allí y nunca, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, hay una garantía en este espíritu de pertenecer a la Nueva Jerusalén. Qué precioso. La garantía es Cristo, pero permanecer en esa sencillez del amor de Filadelfia. Sí, hermanos amados, a veces caemos en unas cosas terribles y se tiene que sacudir nuestra vida para quitarnos ese orgullo, ese ego y volvernos a los pies de Él y poder considerar al otro superior a nosotros mismos y amar al Señor, servirle y servir a nuestros hermanos en ese espíritu de Filadelfia. ¿Sí? Entonces, esto se desarrolló tan, pero después vino una época, ya la época del siglo XX, ya de la Odisea. Y la Odisea quiere decir los derechos del pueblo. O sea, Laos viene del laicado del pueblo, los laicos. Y Dicea
viene de dikesis. Dikesis es una palabra griega que significa el derecho, o sea, el derecho del pueblo. ¿Y en qué época se ha hablado más que de los derechos de los seres humanos, sino desde el siglo XX? Preciso, preciso. Y eso ha contaminado a la iglesia. No es que mi derecho, es que el empoderamiento no sé qué, el empoderamiento X, que no sé qué, qué tal. Claro, hay un empoderamiento del Espíritu Santo, pero cuando es puro humanismo, la psicología metida en la iglesia, puro humanismo y los derechos del hombre, pero ¿y los derechos divinos en dónde están? Eso, con eso fue que engañó Satanás a Eva, siempre y a Adán. ¿Sí? Seréis como Dios, y es pura paja, pura mentira lo que dijo Dios. Así, en pocas palabras, así lo dijo Satanás. Y con esa lengua bípeda así, ¿cierto? Y así, horrible. Entonces, no, no hay que dejarnos confundir. La verdad es Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, el Espíritu Santo es el que nos unge con su presencia, con su amor, con su poder, ¿sí? Y nos da revelación de Cristo. Entonces, la Odisea, los derechos del pueblo, y por eso se presenta el Señor Jesús en la Odisea. Dice, he aquí el amén. Ay, hermanos, como le dijo a Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos para separar, porque se había Pérgamo casado mucho, ¿sí? Y a Sardis, por ejemplo. No, es que a cada uno, si nos ponemos a estudiar cada iglesia, necesitamos una reunión para cada iglesia porque eso es maravillosísimo, eso es precioso. Pero aquí dice, he aquí el amén. ¿Sabes qué quiere decir el amén? La última palabra. O sea, ustedes, mijitos, pueden estar diciendo derechos y derechos de ustedes y ir tras sus propios intereses, pero yo soy el amén y la última palabra es la mía. Y por eso hay tanta mezcla. Hoy en día es triste, eso me compunge el corazón, pero bueno. Y dice, el testigo fiel y verdadero, o sea, el Señor es el testigo fiel y verdadero. El Señor quiere que en esta era seamos vencedores. Y esta es la última etapa ya antes de la venida del Señor. Sí, amados. Entonces, él es el testigo fiel y verdadero. Y aferrados de Él, vamos a ser unos testigos fieles y verdaderos de Cristo en la tierra. Nada de medias tintas, nada de estar ahí mezclando las vainas, las cosas. No, sino confiar en su gracia, en su poder, el que nos sostiene. ¿Listo? Entonces, por eso dice, mira, que eres ni frío ni caliente. Por eso te vomitaré de mi boca. ¿No? Y bueno, y aquí hay muchos elementos, pero bueno, vamos a avanzar. Pero mira, qué tremendo, tremendísimo, porque la promesa que le hace a la Odisea es una promesa de gobierno. O sea, como el diablo se metió y el humanismo se metió y quiso gobernar la iglesia, dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y preciso a los vencedores de Apocalipsis, a los vencedores en la gran tribulación, le dice que le están destinados tronos, a los decapitados por causa del nombre de Jesús. Preciso que ahorita que está creciendo el Islam, ustedes saben que el Islam, ¿qué usa? La decapitación, hermano, horrible. Pero entonces dice que los que fueron decapitados por causa del nombre de Jesús y resistieron a la bestia, a la marca de la bestia, a su nombre y al número de su nombre. Bueno, todo esto que ya después Danielito va a profundizar con ayuda del Señor. Dice, se les dio autoridad para juzgar sobre las naciones y se sentaron sobre tronos. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Eso lo dice el Señor a los discípulos en Lucas. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo os he asignado 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, como ellos eran de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, cada uno les ha asignado un trono para en el milenio y ahí juzgar y estar gobernando allí. Pero si tú eres, digamos, de Tunja, Boyacá, aquí en Colombia, entonces, y el Señor te puso a alumbrar allí, entonces, si tú eres fiel, permaneces en el Señor y la única manera de permanecer en el Señor es por su gracia, por su Espíritu Santo, por su amor, ¿sí? Por eso el trono de la gracia. Podemos entrar al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí hicimos un resumen así bien rapidito de la historia de la iglesia, porque todo Apocalipsis es un libro profético. Esta es la profecía acerca de la historia de la iglesia antes de la venida del Señor y entonces viene el trono de Dios, donde está el cordero inmolado. Danielito, perdóname, pero bueno, yo creo que la próxima clase, porque yo sé que tú necesitas por lo menos 10 horas para conversar sobre Apocalipsis 4 y 5, pero resulta que Apocalipsis 4 y 5, entonces, todo esto nos muestra que es necesario volvernos nuestro rostro a Dios, al trono de Dios, ¿sí? Donde está el poder, donde está la autoridad, ¿sí? ¿No? Y este trono, permíteme solamente leer algo del capítulo 4 que es maravilloso porque, amados, al ver tanta cosa tan maravillosa, uno dice, uy, pero ¿y entonces qué? ¿Cómo es la cosa? Pues mira, que el mismo trono representa el carácter de Dios, de la manera como el Señor se lo hizo ver a Juan,
representa algo muy especial. Voy a leer en el verso 3, capítulo 4, verso 3 de Apocalipsis, dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe. Y el jaspe es, es una piedra, ustedes la pueden buscar luego ahí en Google, es una piedra de color rojo, intenso como la sangre. O sea que recordándonos la gracia del Señor, que su sangre nos limpia de todo pecado y por medio de la sangre tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces uno dice, uy Señor, estas cosas como tan estratosféricas, tan altas, ¿quién las va a alcanzar? No, es que Cristo bajó, no hay que subir, Cristo ya bajó. Y ahora en el Espíritu estamos con libertad 24/7, amados. Eso no son los domingos a las 9 de la mañana o los sábados a las 3 de la tarde. Y bueno, no, eso es 24/7. El trono de la gracia está disponible para ti, para mí, por gracia, por la sangre del Cordero. Y Él se hizo representar con una piedra de jaspe que es de oro, perdón, de color rojo, 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 rojo sangre, recordándonos la sangre de Cristo que nos limpia, que nos perdona y que nos abre. El que abrió cuando el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, dijo, tetelestai, consumado es, ya todo, ya no hay vuelta de hoja, ya lo pagué todo, ya el precio ha sido completamente pagado, no le hace falta nada al sacrificio de Cristo, es totalmente completo, irreductible, ¿sí? Así es, entonces así sabemos que estamos libres y tú vas con tu boleto por la sangre del Cordero y entras con libertad al trono de la gracia para hallar gracia para lo oportuno, socorro. Y mira lo que dice, y de cornalina, pero en el griego dice sardónica o sardio. Y esa otra piedra es un rojo, pero es un rojo traslúcido. Mira, el jaspe es un rojo que no es traslúcido, es un rojo sangre fuerte, la sangre de Cristo derramada, que nos cubre, ¿sí? Y que hay gracia. Pero mira lo hermoso, ay hermano, eso tengo que contenerme porque es tan, toca tanto el corazón. Es un rojo traslúcido. ¿Eso qué significa? Que el Padre te ve a mí y me ve a mí a través de la sangre del Cordero. ¡Ay, gloria a Dios, hermano! ¡Eso es maravilloso! O sea, Él los ve a través de la sangre del Cordero. Él no te ve a través de tus pecados. Los pecados ya los llevó Cristo en la cruz. Cristo llevó la culpa. Cristo llevó todo en la cruz. Cristo llevó, bueno, es que no sé ni qué decir en ese momento, porque Cristo lo llevó todo, amado. Esto es maravilloso. Entonces, como Cristo llevó todo, Cristo, el Padre te ve a través de la sangre del Cordero. O sea, nunca vayas, ay, Padre, es que pobrecito. No, cualquier pobrecito. O sea, ¿tú en qué estás? ¿En el catolicismo o estás en Cristo? No, ya Cristo te limpió, te perdonó, te ascendió y te sentó con Cristo en lugares celestiales. Y no hay que esperar sentirlo, hay que creerlo, hay que creerlo. Y en la medida que tú lo crees, el Espíritu Santo se aviva y empieza a experimentarlo. Poco a poco lo empezamos a experimentar. ¿Sí? Y hay épocas pesadas también de prueba, pero allí es donde debemos volvernos, Señor, tú eres el único digno, tú eres el único digno porque fuiste inmolado y tú tienes el derecho sobre todas las cosas, tú eres el Cordero León que has vencido, ¿sí? Tú has vencido, Señor, y tienes el derecho de abrir los 7 sellos. Y bueno, todo lo que va ya después Danielito a leer. Pero entonces recuerda, mira, voy a seguir leyendo. El que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de sardio en el griego. Y había alrededor del trono un arco iris, o sea, el arco del pacto. O sea, el Señor hizo un pacto y recordemos allá en el tiempo de Noé, el arco del pacto para mostrarnos que el Señor no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio, con agua. Pues ahora es el pacto que el Señor es fiel a su pacto eterno. Él es fiel al pacto en su sangre que derramó porque Él se presentó como piedra de jaspe y de sardónica o de sardio. La sangre que nos cubre, nos envuelve y como el Señor nos ve a través de la sangre. Hermano, no te vuelvas a ver a través de tus errores, de tus maldades, aún de tu infidelidad, porque el Señor sigue permaneciendo fiel. Eso no quiere decir que nos da libertad para ser infieles para nada, pero sí decir, Señor, tú eres fiel, me vuelvo a ti, tú me recibes y hazme más fuerte en esta ocasión, Señor, porque tú eres el fuerte, o más bien fortalécete tú, porque yo no, ya me he dado cuenta que yo nada, eres tú. Y viendo la historia de la iglesia, con estas 7 iglesias, vemos que solamente tú y en ti somos más que vencedores, Padre. En ti, Señor Jesús y Espíritu Santo, dame esa revelación y ese poder, esa capacidad tuya, Señor, para vivir conforme a tus palabras y a tus hechos, Señor. Entonces, mira lo que dice. Bueno, ahí dice, bueno, eso quería resaltar porque hermanos, al ver todas estas maravillas, el acceso está para ti y para mí, ¿sí? Está para mí, para ti, y nadie tiene derecho de decirte que no tienes el derecho de entrar. Porque voy a terminar esta parte mía con Hebreos 10, quiero leerlo.
porque allí la iglesia entonces tiene que estar vinculada, hermanos, con el trono de la gracia, con el sumo sacerdote que unge nuestras lamparillas, que el lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, nuestros espíritus, para que esos pábilos no humeen. Y si humean, recordamos que en Isaías dice que el Señor no quita, no corta el pábilo que humea. Si viene y con las tijeritas, mire que en la casa de Dios hay muchos instrumentos, bueno, esos son figuras de cosas espirituales, pero viene el Señor con esas tijeritas de oro, o sea, con su naturaleza divina. El Señor no viene aquí hacia la fuerza a arrancar el pedazo, no es tan mula como nosotros a veces, no, sino que el Señor viene y con esas tijeritas de oro corta ese pedacito que está humeando y lo unge con aceite, aleluya. Y eso es precioso, hermano, en el espíritu, o sea, vivir eso en el espíritu y empieza otra vez a lanzar esa llama, a lanzar esa llama. Y con esas 9 manzanas del candelero, esos candeleros, que habla del fruto del Espíritu Santo, 3 en cada brazo, 3 a la derecha, 3 a la izquierda y 3 en el centro, porque Cristo es el centro. El candelero representa a la iglesia en Cristo, porque mira, a ver, ya que hablaron de candeleros, voy a dibujarlo rapidito acá, así un croquis del candelero, y a ver si se los puedo mostrar. Uno, dos, tres. Ahí más o menos me quedó todo choneto, pero digamos que esta es la base del candelero. Yo no soy dibujante. Esta es la caña central y estos son los brazos. Entonces, 3 brazos a la izquierda, 3 brazos a la derecha. Entonces, 3 y 3 son 6 y el 6 es el número del hombre. Esta es la humanidad en Cristo, porque Cristo es la caña central y la base es el Padre, ¿sí? Porque la humanidad ha sido reconciliada en Cristo con el Padre. Por eso dice que somos embajadores de Dios en Cristo, para que sepamos que somos reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Entonces está la humanidad. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, el número del hombre adherido en Cristo sobre la base que es el Padre. Y mira lo curioso que el candelero tiene forma de un árbol. El candelero es un árbol, es el árbol de la vida y por eso da flores de almendro, varas de almendro, manzanas. Entonces la base es el Padre, la base de todo y por eso Cristo cuando al final manifieste ya él es victorioso, pero digamos la materialice completamente, ya lo que es un hecho espiritual celestial en él, entonces dice que él mismo cuando reciba del Padre todo, él mismo se entrega al Padre y le entrega todas las cosas al Padre. Esto está en 1 Corintios 15. Dice, para que Dios el Padre sea el todo y en todo, o sea, otra vez el Padre llenándolo la paternidad de Dios. Eso es maravilloso, eso es precioso. Mira, voy a leer en Juan 17, dice eso en Juan 17. A ver, un segundito que se me están pegando las hojas de acá. Entonces Juan 17 dice, y mira que esa habla de la promesa del Señor también a Filadelfia, a ese espíritu de Filadelfia en la iglesia, ¿no? 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, sea a ti y a mí, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, hermanos. Si el Señor Jesús lo oró al Padre, tú crees que el Padre no lo va a responder, pero tú tienes que creer en esa oración sacerdotal de Cristo. Dice, para que vean mi gloria. ¡Ay, qué maravilloso! El Señor lo pidió al Padre, entonces créelo, hoy creámoslo. La gloria del trono de Dios, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer que tu nombre, la misma promesa que le hace a Filadelfia, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esto es maravilloso, amados, esté en ellos y yo en ellos, porque todo se resume en el amor, pero el amor divino, y ese es el que estamos aprendiendo, y por eso las pruebas nos va purificando, para que ese amor de la iglesia sea cada vez más puro, sea el amor celestial, divino, y en nuestras relaciones a veces pasamos cosas fuertes también, porque tenemos que aprender a amar con el amor de Dios y que nuestro amor tacaño, egoísta, eh, egocéntrico, sea triturado para que empiece a fluir el amor de Dios, del Padre. Entonces ahí dice en Hebreos 10 que iba a leer, dice 10:19. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, hermanos, o sea, tú y yo somos hermanos, somos hijos de Dios, somos hermanos. Así que hermanos, teniendo que, subraya esto, libertad, tenemos libertad, hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. La libertad es Cristo y su obra, lo que ya hizo, su sangre derramada nos da libertad para esto. El Espíritu Santo nos da esa libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Por eso los candeleros están llenos
y deben permanecer llenos del aceite de la unción, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Señor, por favor, úngeme, lléname de tu presencia. Y tú créele al Señor, úngeme, úngeme. Mira, la vez pasada estuve enfermo varios días, hace como un mes y medio, una gripa fuerte que me dio, eso me tumbó la cama y un lunes yo tenía que levantarme, estaba en mi cama así, yo dije, Señor, no tengo fuerzas para nada, hasta desanimado me sentía por esos días que había estado enfermo, hasta me afectó el ánimo. Y yo estiré mis manos y yo dije, Señor, Espíritu Santo, haz algo. Y ahí el Señor me empezó a dar ánimo en mi alma, pero yo tenía que tomar ahí la decisión de levantarme. Entonces, con ese ánimo que me dio, me levanté, hermano. Después me empecé a hacer de todo, todo el día gozoso, glorioso, hacía todo. Y cuando me di cuenta, ay, Señor, ¿qué hiciste tú? Yo ni me di cuenta, yo solo oré. Ya como a las 3 horas me di cuenta de lo que había hecho el Señor. Entonces, es así, ¿sí? Es así, esa es la dinámica. Tú tienes que creerle al Señor. Y yo tengo que creerle al Señor. Dice, teniendo libertad, señale, libertad, ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por la sangre ya fue derramada, el precio fue pago. Tú no tienes que darte golpes de pecho, no tienes que, no, 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 Señor, tú ya pagaste, yo me vuelvo a ti, Señor, tu sangre es suficiente, tú eres suficiente y entro con tu presencia, Señor, a tu presencia, por el camino nuevo y vivo, porque es que había un camino viejo, el del Antiguo Testamento, el de la ley, el de los requerimientos, y ese era muerto, animales muertos, sacrificios muertos, ahora es vivo. Cristo, que es el Cordero, es el sumo sacerdote, está vivo y ahora nosotros estamos vivos en Cristo. Dice que Él nos abrió. ¿Quién nos abrió? Cristo. Y si Él nos abrió, hermanos, nadie cierra, como le dijo a Filadelfia. He aquí que yo tengo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Pero por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la garantía. Dice, y a, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo es el sumo sacerdote, hermano, y Cristo está a favor tuyo y a favor mío y en contra de Satanás. Y cuando Satanás viene a atacarnos, a acusarnos, pues Cristo nos defiende. Y en autoridad de Cristo, Satanás, arrivederci, te veo luego, afuera, Satanás, va de retro, ve atrás, Satanás, nada conmigo, afuera, en el nombre de Jesús. Nada, hay que identificar inmediatamente qué pensamientos, qué dardos de fuego vienen y nada, todo pensamiento de depresión, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento contra la vida, todo pensamiento de tristeza, se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de ira, todo pensamiento de envidia, todo pensamiento de lujuria, se va fuera en el nombre de Jesús, no lo acepto, espíritu inmundo, se va. Y tú tienes ahora entonces esa libertad, ahora dice, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿sí? Para entrar al trono de la gracia, para hallar qué? Gracia para el socorro oportuno. O sea, el socorro de Dios es oportuno, es en el momento oportuno, pero tú debes echar mano, hermano y hermana, echamos mano. Ahí, entonces, por eso la iglesia, volviendo, capítulos 2 y 3 debe vincularse con el trono. ¿Y cómo nos vinculamos? De esta manera, como estamos leyendo en Hebreos. Y allí vamos a experimentar el gobierno, la gracia del Señor. ¿Sí? Yo antes pensaba que eso era haciendo fuerza y porque yo era nada, nada, y porque yo era buenito, qué cuento de buenito, nunca voy a ser buenito, el único bueno es Cristo en mí. Yo he sido crucificado, yo no le sirvo para nada al Señor. Y ya el viejo hombre Iván Darío fue crucificado y sepultado para nada. Pero ahora Cristo me resucitó juntamente con él. Ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, mis brazos. Así como el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano, pero no era la mano de Moisés, era porque en la mano de Moisés estaba la mano de Dios ahí amalgamada con la de Moisés. Mira, la vez pasada que iba a viajar a Medellín, le pedí a un hermano que orara por mí. Y cuando él estaba orando, puso su mano acá y yo vi como la mano del Señor se amalgamó con la mano de él. Eso fue impresionante. Y yo, y Señor, tú estás ahí. Y ahí, entonces, así con Moisés, el Señor se amalgamó con Moisés. Cuando dijo, estira la mano, era Dios por medio de Moisés. Ya no era Moisés solo. Por eso Moisés, la vez pasada con Ani vimos eso, hace 8 días, en la enseñanza del trato de Dios con Moisés. Con Moisés hasta encontrarse con la zarza ardiente. Y esa zarza ardiente era Moisés ahora. Moisés como una zarza ardiente con el fuego, la presencia del Señor moviéndose, pero tenía que llevarlo esos 40 años para despojarlo totalmente del mismo, de su orgullo como descendiente del trono de Faraón, como del mundo, lo despojó de todo eso, cuidando las ovejitas del suegro en el desierto, cansado, ya
inclusive las promesas que se le habían hecho, ya se le había bajado el ego, los humos, ¿cierto? Porque hay el libertador, pero resulta que el libertador es el Señor y Moisés iba a ser un instrumento de Dios, así nosotros también estamos siendo preparados para hacer esos canales de libertad a la gente del mundo para que vuelvan otra vez al reino de Dios, ¿sí? Como esa zarza ardiente por el fuego del Espíritu Santo y hay que hacerle, hay que confiar, el Señor nos trata, pero también hay que avanzar. No hay que esperar 40 años, no, el Señor ya lo hizo todo, ahora avanzamos, el Señor nos va purificando para hacer unas vasijas más útiles en las manos del Maestro y allí, pero entonces vinculados con el trono. Entonces, hermanos, no, pero es que aquí en esta ciudad yo no conozco más hermanos que de pronto tengan esa claridad de como familia, no, donde están dos o tres. Agárrate de la mano del otro, Señor, aquí en representación tuya, en el nombre de Jesús. Señor, tomamos autoridad, Señor, limpia nuestra vida, tomamos autoridad sobre esta ciudad, sobre este lugar, sobre esta maldad que es aquí, y ahora sobre los enfermos, a predicar, a consolar, ¿sí? A abrazar al que está caído, a levantarlo en Cristo, y Cristo por medio tuyo operando. Entonces, la vinculación es eso, porque luego vienen los juicios para los que no reciben al Señor. Entonces vienen juicios, aunque la tierra, la iglesia es perseguida, pero es por Satanás y los demonios, pero el juicio de Dios no cae, aunque cae sobre el mundo, pero sobre nosotros no, ¿sí? Entonces ahí el tema es ese, mis hermanos, a vincularnos con el trono para hallar gracia para lo oportuno de socorro. Entonces, Cristo glorificado, capítulo 1. Cristo moviéndose en medio de los siete candeleros de oro, o sea, en medio de su pueblo, ¿sí? Pero cuando escuchamos la voz de Dios y volteamos a ver, lo primero que vemos es la iglesia, los candeleros alumbrando, la presencia de Dios en la iglesia. Eso es lo que ha sucedido en los avivamientos. La gente ve la presencia de Dios, inclusive hermanos de campo se reunían en graneros, grandes graneros, y de pronto gente a lo lejos veían como una luz o una llama encima de los graneros y se acercaban, ¿qué sucedía? Y no había fuego, era una visión y entraban y era la presencia de Dios y entraban y caían doblegados a la presencia de Dios y se convertían y eso multiplicaba. Entonces dice que entonces la presencia de Dios, entonces hay que buscar esa presencia del Señor, ¿sí? En cuanto a la pregunta de Daniela, claro, vamos a pasar por un juicio, pero mencionábamos ahora, era el juicio de Dios sobre el pecado del mundo, ¿no? El que habla Apocalipsis. Entonces todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero no para juicio eterno, sino, sino para recibir recompensas, galardones y todo según con los materiales que hayamos edificado. Pero bueno, eso después seguro Daniel lo ampliará un poco más. Pero el tema es ese, ¿no? Que ahí vinculados con el trono, entonces la presencia del Señor caminando y nosotros caminando en Cristo en la iglesia. Y ahí entonces, hermanos, que el Señor se mueva con poder. Voy a orar porque yo sé que Daniel pues tiene ahí algo muchísimo. Entonces, gracias, Padre. Yo te pido que todo esto que se hablaron con palabras, te pido que no queden palabras, por favor. Te pido que este tiempito, Señor, esto que tú permitiste conversar, que toque, cale profundo en nuestros corazones, podamos inquirir, podamos preguntarte y decirte, Señor, ¿esto es así? Y si es así, muéstralo a mi vida, Señor, revélate. Yo quiero vivir una vida gloriosa, tu vida que es gloriosa, tu vida victoriosa, ser de aquellos que tienen oídos para oír tu voz. Por eso, gracias, porque tú has abierto el trono de la gracia. Gracias por esta revelación, Señor, porque es un trono tremendo, impresionante, que nos deja hasta espantados, porque el temor de Dios es la sabiduría, Señor, pero que no se quede en un espanto, porque en ti no hay temor. Por eso es trono de gracia, Señor. Aunque el cimiento de tu trono es la justicia, pero es la justicia de Cristo, que fue consumada para hacernos justos, libres, perdonados, hijos, con acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Yo te pido que fluyas, fluye Espíritu Santo, fluye y que tu palabra sea viva, porque es viva y eficaz y nos permitas vivir conforme a ti, Señor, conforme a la voz de tu Espíritu Santo y ser vencedores. Y en ti, dice tu palabra, que somos más que vencedores. Tú eres la garantía de la victoria, Señor. Por eso permanecer en ti es el mayor privilegio ahora, después de conocerte y solo podemos permanecer porque tu gracia nos sostiene. Así que henos aquí, Señor, nos presentamos para que tu gracia, tu Espíritu Santo nos sostenga hasta el fin y podamos permanecer en ti, Señor, con la flama, la llama de tu Espíritu Santo ardiendo en nosotros. Gracias, Señor. Uy, gracias, Danielito. Discúlpame, hermano, son las 8:40, qué pena. Pero el Espíritu Santo se movió así. ¿Qué puedo hacer, mi hermano? Gracias. No, Ivancho, ¿cuántos necesitaban un mensaje así? O sea, fortalecer todo
los fundamentos pastorales, proféticos de esta primera sección de Apocalipsis. Creo que es súper, súper necesario entender toda la practicidad espiritual, todo el contexto profético. Eh, Estoy agradecido porque lo que te digo no lo esperaba, pero realmente el Señor se mueve de maneras tremendas y qué lindo, porque creo que antes de nosotros entender todo lo que rodea al trono de Dios, que la otra semana lo estaremos viendo, creo que nos sirve mucho poder fortalecer y entender esta parte pastoral y profética de las cartas a las iglesias y saber realmente cómo nosotros debemos entender quién es Dios. Acuérdense que una de las cosas más importantes que trato siempre de ser muy enfático en esto es, antes de querer saber lo que va a pasar, tenemos que saber o conocer al que ha de venir. Para que quede como más estructurada, antes de conocer lo que ha de venir, debemos conocer al que ha de venir, ¿no? Que es algo que procuro siempre que tengamos presente. Así que maravilloso, creo que todo lo que Ivancho compartió hoy es una profundización muy linda de poder conocer al que ha de venir. Yo personalmente lo necesitaba, así que gracias en muchas de las partes. Creo que fue muy hermoso poder recordar no solamente entender cómo es el trono de Dios, que lo que les digo lo veremos más a profundidad la otra semana, comprender que tenemos acceso a ese trono y que ese acceso a ese trono es continuo y que nuestra labor sacerdotal de estar ardiendo delante de ese trono es algo que todos los días debemos vivir y eso me encanta porque creo que es lo que necesitamos. O sea, claro que nos sirve muchísimo saber y entender que hay un trono, quién está sentado en el trono, cómo es el que está sentado en el trono, pero si esto no toca tu vida para tú entender que tienes acceso a ese trono todo el tiempo, pues realmente no va a funcionar, va a ser un montón de información, pero la idea es que realmente esto se vuelva algo que nosotros podemos ver y que podamos practicar y entender. Entonces, gracias Ivancho por todo lo que compartiste. Es una perspectiva distinta de las siete iglesias. Me pareció increíble poder entenderlo desde la perspectiva profética de lo que ha pasado con la historia de la iglesia. Yo creo que una de las cosas que uno de creyente en algún punto debe estudiar mucho en la historia de la iglesia, saber que no somos los primeros, que nuestra fe está construida sobre sangre, sudor y lágrimas. Entonces, pues nada, me pareció súper excelente y creo que lo vamos a poner quizás en la grabación, es como un paréntesis muy importante, como por así decirlo, contexto pastoral, histórico y profético de las siete iglesias y la revelación de Cristo. Y la otra semana continuamos entonces ya con el estudio, digamos, más directo con las escrituras, ¿listo? Entonces, pues nada, o sea, creo que esto incluso le da un poco de gasolina a la próxima semana que veamos cómo es el trono de Dios, entender que tenemos acceso a ese trono, nos despierte las expectativas de ver cómo es ese trono al que yo tengo acceso. Y el acceso, como decía Ivancho, y es fundamental recordarlo todo el tiempo, no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no son por nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos hacer, es por la sangre del Cordero que también vamos a ver en Apocalipsis 5, el único digno. Entonces, creo que entre más nos podamos olvidar de nosotros mismos y estar con los ojos fijos en Cristo, era lo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana, mejor nos va a ir, que nosotros todo el tiempo apuntemos a Él. Así que gracias, Ivancho, por eso y nada, con No, esto. gracias, Dani. Y la próxima no me agarres tan de sorpresa, mi hermano, aunque así es lindo porque dependemos más del Señor, ¿cierto? Sí, 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 no, la verdad, sí, desde que oraste, ese mensaje de entender que tenemos libre acceso al trono de la gracia es brutal. De hecho, ahí Marilyn está preguntando por esa cita, donde en Ah, sí, Hebreos, varias veces en Hebreos en, 10 dice que en tenemos libre Hebreos acceso. 10, desde el verso 19 hasta el 21. Hebreos 10, 19 al 21. Eso es tremendo. Hebreos es un libro tremendo, entonces me atraviesa el corazón pensar que podemos ir con la fe, tener la fe de, Señor, podemos entrar a tu trono, podemos entrar a tu trono, podemos entrar a tu trono. No lo estamos viendo todavía con los ojos físicos, pero podemos entrar a tu trono y queremos entrar a tu trono como esa. Me encantó también poder entender que cuando la vela se está apagando, el Señor lo que hace es cortar la parte que está quemada
que ya no viene útil y derramar aceite para que esa vela encienda mucho más. Entonces, creo que eso me lo llevo para toda la vida, espero entender que cuando me sienta apagado, lo que tengo que pedir es, Señor, corta lo que esté apagando y lléname de aceite para arder en fuego. Y espero que todos también nos llevemos esas hermosas oraciones. Ivancho, bendigo tu vida, hermano. De Un verdad, abrazo, Danielito, muchas gracias y a gracias. todos un abrazo amoroso en el Señor. Dios los bendiga. Estoy posteando esta grabación, ojalá más pronto que tarde. De pronto, incluso ahorita alcance a hacerlo. Y nada, entonces llénense expectativas, por favor, para Apocalipsis 4 y 5. Yo, lo que dijo Ivancho, es cierto, no lo entró a revisar él, pero yo comparto lo que él dice. Estos dos capítulos para mí son el centro de la Biblia, o sea, literalmente, yo entiendo que, claro, la cruz de Cristo es el centro de nuestra fe, claro, pero veo y leyendo, cuando los leamos se van a dar cuenta, estos dos capítulos como que le dan em, no sé cómo expresarlo, como el sentido a la cruz de Cristo, Sí, porque le dan el así es, significado profundo a la cruz así de es, Cristo. Entonces, así es. entender que Cristo murió por mis pecados es hermoso cuando lo complemento con entender que Apocalipsis 5 Él es el único digno, esas dos cosas van de la mano y potencian en nosotros la adoración al Señor y el entendimiento de quién es Él. Entonces, No, imagínate, vamos con Daniel, es eso. que es el centro del universo, hermano, y que nosotros podemos estar y estamos con Cristo en el centro del universo. Eso es una maravilla. Amén, así es. Sí. Creo que nos falta revelación, o sea, no, siempre nos va a faltar más revelación hasta que lo veamos cara a cara, nos va a faltar más revelación. Pero bueno, no, me encanta, nos llenamos de esto y ya después pasamos a Apocalipsis 6, que comienza el plan de batalla de Jesús y empezamos a entender todas las dinámicas de lo que va a suceder y está sucediendo con el mundo, pero ya con el fundamento de comprender que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que es el centro de la iglesia, un Dios que nos ve como candeleros, unos candeleros que están llamados a arder por Él. Todo este fundamento es súper necesario para que enfrentemos el entender todo lo que va a pasar con la tierra y ya está pasando con la tierra. Entonces, nada, los amamos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Feliz noche, gracias. Bueno, Dios los bendiga. Espero que oremos llenos de fuego, entendiendo que tenemos acceso al trono del Señor. Cata, Dios te bendiga. Amén. Amén. Un Chao, chao. abracito. Igual.